Bienvenidas al Guda Podcast, un espacio donde exploraremos el poder de la transformación, el despertar de la energía femenina y el camino hacia una vida más auténtica y libre. Aquí nos reunimos para compartir experiencias, herramientas y conversaciones profundas que nos ayuden a conectar con nuestra esencia y expandir nuestro potencial. Hoy tenemos una invitada súper especial. Madre de 2 niños, profesora de teatro, actriz, astróloga y tarotista. Una geminiana con todas sus facetas que nos va a compartir su increíble historia de transformación. Además, es alguien con quien me crié, lo que hace que esta conversación sea aún más especial y más auténtica. Acompáñanos en este viaje de autodescubrimiento. Bienvenidas a Guda Podcast, un espacio para conectar con tu esencia interior y vivir con autenticidad. Mi nombre es Joana y hoy tenemos el agrado de tener a nuestra súper invitada, la maga plutoniana. Buenas, gracias por la invitación, bienvenidas a todas. Bueno, vamos a comenzar. Arrancamos. Vamos a empezar invitándolas a que se hagan una pregunta. ¿Qué te estás comiendo? Ese es el nombre de nuestro episodio de hoy y cuando hablamos de comer no solo estamos hablando de alimentos, sino de qué nos estamos nutriendo, de qué relaciones, de qué conversaciones, de qué entorno nos estamos alimentando. Mi invitada de hoy pasó una transformación profunda y dejó atrás una vida que no la hacía sentir bien. Pato, ¿nos querés contar un poquito sobre quién era la maga antes de este gran cambio? Bueno, wow, qué, qué fuerte. Bueno, vamos a comenzar. Primero de todo, gracias por este espacio, amiga. De nada, te robo un mate Sí, mientras tanto. A ver, cuando me preguntás, cuando te escuchaba que iniciamos con esta pregunta de decir qué me estoy comiendo, está muy bueno porque no solamente es la comida, ¿no? También es lo que pensamos todos los días cuando me levanto, las creencias que tengo de uno mismo, sobre todo. Volviendo a la pregunta, ¿qué es lo que me llevó? ¿Cómo era la pregunta? Repetime la pregunta. ¿Quién eras vos? ¿Quién era la maga antes de tu gran transformación? Bueno, si la podés definir, ¿no? Claro, es como difícil de definir porque siempre tuve como muchas personas adentro, muchas personalidades adentro. Es geminiana, soy ya Géminis. entenderán. Ahora vamos a hablar de astrología más adelante. Pero a lo que voy con esa pregunta es alguien que hizo lo correcto. Lo Obediente. que culturalmente siempre pensé que era como libre y rebelde y me encontré frente a alguien que hizo lo que la sociedad y la cultura y lo que nos enseñaron a mí y a todas las mujeres de nuestra generación. Sí, tal cual, lo que Entonces, políticamente correcto. Sí. Sí, hice todo lo correcto y el deber ser de eso. Y frente a eso no me encontraba porque tenía todo. Tenía todo. Y contame cómo era la relación con tu cuerpo y con la comida en ese momento. En ese momento no había registro. No había registro porque era todo para el afuera. Es como una obra de teatro cuando uno monta un espectáculo y era todo para afuera, ¿no? Para que la gente inconscientemente lo hacía, o sea, no había una conexión conmigo, no había una escucha conmigo, no había un parate. Era trabajar, bueno, ser madre, pagar las cosas, todo era sistemático, mecanizado y no paraba nunca de generar lo que tenía que hacer, o sea, era toda la obligación. Si bien no la pasé mal, no era que, ay, qué sufrimiento mi vida anterior, esto, que lo otro, no, era encontrar, todo el tiempo no me escuchaba, sino que consumía. ¿Sentías Entonces, un ruido? consumía. Consumista plena, o sea, consumía todo lo que te lleva al capitalismo pleno, ¿no? Sí. De comprar el último perfume, de la comprar satisfacción esto. inmediata Sí. de tener
esa adrenalina Sí, de tener de comprar algo al instante las que zapatillas, te llene el momento, ¿no? El vacío del los momento. chicos, sí, tal cual. Y eso era la comida. Todo, no paraba a comer, a nutrirme, sino a comer, lo que sea, comer, a tragar y a seguir. ¿Y cuándo empezaste a sentir que había algo en vos que tenía que cambiar? ¿Cuándo te empezaste a sentir molesta con esta vida? ¿Cuándo te cayó la ficha? Bueno, primero yo, en cuanto me venía un pensamiento con respecto a estar desconforme, internamente yo sentía mucha culpa. Entonces digo, la culpa es la peor. Y siendo madre. Ay, la culpa, hola, ¿qué tal? Nos instalaron la culpa toda la vida, la culpa de. Entonces, ¿cómo? Si tenés esto, ¿cómo? La vida perfecta. ¿Cómo? ¿Para qué tuviste hijos? ¿Para qué esto? Pero no pasa por ahí, no pasa por los hijos, el marido, la pareja, o la casa, o el auto, o lo que uno tenga, pasa por adentro. Creo que hoy somos un poco más conscientes de que la realidad puede ser distinta para cada familia, que cada familia puede estar conformada distinta, que lo que nos llena puede ser algo que eres estándar, y vos siempre fuiste una rebelde, lo dijiste al principio, y tiene que ver con eso, que la rebeldía no es que esté mal, sino es animarse a ser distinto, pero eso lleva un peso enorme. Es cuestionarse lo que está establecido, y uno carga con culpas porque termina siendo la oveja negra la que camina contramano, digamos. Tal cual, entonces era como la culpa, ¿no? Porque qué desagradecida. Sí. ¿Cómo vas a pensar eso? Entonces es bloquear, no se lo podía decir a nadie, porque hasta mi entorno más cercano decía, vos estás, qué lindo todo lo que tenés. Bueno, chicas, continuamos un poquito. Este es un tema que nos emociona a ambas, así que bueno, vamos haciendo varios cortes. Hay mucho que liberar acá, hay mucho que compartir. Y bueno, pero seguimos hablando del momento en el que te diste cuenta. ¿Cómo comenzó? ¿Cómo diste el primer paso? ¿Cuál fue tu primer paso para este cambio? ¿Te ayudó alguien? ¿Pediste ayuda? ¿Lo hiciste sola? ¿Cómo fue? Recuerdo que en esta rueda hámster que estaba atrapada, mi cuerpo hablaba lo que yo no decía, lo que yo no quería ver, expresaba mi cuerpo, pero yo no lo quería ver, yo seguía negada. Me lo decía todo el mundo, en querer ayudarme, ¿no? Pero yo estaba como muy negada hasta que alguien, por eso viene, ¿no? Una persona me mira y me mira más allá de ¿viste cuando te miran el alma? Y me dice, como que yo estaba perdida, una cosa así, me dijo una frase que no recuerdo, pero me preguntó, ¿qué te estás comiendo? Y entonces ahí es como que yo dije, ¿y esta qué me viene a preguntar esto? Pero era más allá, ¿no? Esta pregunta como más profunda de lo que pareciera. Entonces me hizo un clic. Removió la avispero, claro, me movió ahí y dije, ¿qué me viene? Me enojé, me dio bronca. ¿Qué me venís a preguntar eso? Metí el dedo en la llaga. ¿Por qué metés el dedo en la llaga? ¿Qué te importa? ¿Quién sos? Encima es alguien que no era de mi entorno, o sea, como viste que de repente aparecen personas que te tiran una frase y van al hueso. ¿Por qué decís eso? Y yo en esa etapa de mi vida estaba completamente desconectada con todo y no quería escuchar, olvídate que quería escuchar. Entonces de ahí empezó a removerme y a enojarme. Y después lo que me hizo clic es mirarme. Cuando me miré, que no me miraba, yo no me miraba. Cuando me miré y no me reconocí, dije, estoy atrapada. ¿Qué hago? Y ahí empezó. Qué sensación. Y ahí empezó todo. Ahí empezó. Y contame un poquito, para vos, ¿cuál fue el mayor desafío de este proceso? ¿Cómo arrancaste? ¿Qué atravesaste? El mayor desafío para mí, sobre todo, es ser fiel a mí misma.
encontrarme. Fue durísimo sacar las creencias que tenía. Lo estoy haciendo todavía. O sea, el año pasado fue un año de muchos cambios y también durísimos, que me pusieron escenarios de destino en la cual tuve que parar sí o sí y encontrarme otra vez, y creo en que la vida todo el tiempo nos vuelve a reencontrar con la esencia y el poder de transformarnos, y ahí es donde abro y digo que nadie se salva solo, ¿no? Que hay que poder buscar y encontrar un equipo de apoyo, una red de contención, amistades que verdaderamente nos ven en esencia y profesionales, porque yo si no, no hubiese podido. Cuando yo empecé a abrirme, a escucharme. Y ¿Tuviste acompañada de psicólogos, de grupos? Fui a... Uy, sigue, ahí está, no se queda poca batería. Fui y busqué ayuda, primero negada completamente, enojada. Pasé por todas las etapas. Enojada, con culpa, o sea que me tuve que liberar de la culpa, porque la culpa no me dejaba continuar. Porque bueno, listo, ya está, ya la jodiste con esto, ya estás condenada, hiciste todo mal, sos una mala mujer, una mala madre, una mala esposa, todo mal. Entonces desde ahí la culpa me trabó, y ahí era como soltar. Y inicié el camino holístico también. Cuando se me abren ya más caminos, nada es casualidad, todo viene por algo, ahí empecé a iniciar el camino holístico. ¿Y qué pensás que aportó la herramienta de la astrología para entender estos ciclos de cambio y para entenderte un poquito mejor, para el autoconocimiento? Fundamental. Si bien hice un montón hice biodecodificación, junto con terapia tradicional, junto con médicos, con cambio de alimentación, con un cambio de estilo de vida. Lo que a mí me ayudó la astrología cuando empecé a estudiar fue a entenderme, porque no me entendía. Yo dije, con razón. Y entonces fue una herramienta de autoayuda impresionante. Mientras yo estudiaba mi carta y podía ver ese lado oscuro mío, esos mecanismos de defensa, esos bloqueos que tenía sistematizados 1 y 1000 veces para aprender a integrarlos, porque no es que, bueno, ahora soy lucecita y soy mi vida es genial, y mi vida es genial y yo no tengo nada oscuro. No, mentira, todos tenemos luces y sombras, siempre lo digo, todo el tiempo, y siempre estamos transformándonos, pero sin ir a la oscuridad, amiga, no podemos ver la luz. Entonces tuve que hacerme cargo. Te ayuda a perdonarte, te ayuda a hacerte cargo, te ayuda a llevar con más liviandad esta condena que dijimos que traíamos. Sí, tal cual. Entonces es una herramienta, creo que fue clave, más allá de todo, digamos, este mix de socorro que te ayuda a esta transformación, conocerse. Sí. Y creo que es importante para conocernos que nos demos un espacio para estar con nosotras, que paremos un poco la pelota, que Mirá. El mundo se acaba cuando no podemos con él, o sea, cuando nos enfermamos, cuando pasa algo así, ahí se acabó la historieta. Mientras tanto, todo lo demás se puede transformar, la manera en que vemos la realidad también, las condenas mentales que tenemos también. Esto es lo que quería decirte, ¿no? Cuando uno va atravesando y en este hacer de la vida, porque estamos sistematizados que si no haces algo, no servís. O sea, todo el tiempo tenemos que hacer algo. O sea, ahora, bueno, bien, adelgazaste, ahora tenés que tener novio, ahora tenés que tener esto, ahora tenés que esto, te separaste, bueno, ahora estamos sistematizados, ahora sin arrugas, ahora levantate las tetas, ahora sí. Todo el tiempo, ¿no? El deber ser. Y cuando parás
es cuando uno más se conecta con uno, cuando uno más crea, arma, es uno. Es Es en el increíble. aburrimiento donde salen las mejores ideas, Claro, creo, es ¿no? increíble eso, porque Las situaciones si extremas no donde frenás. estamos generando para los demás, para una sociedad de consumo todo el tiempo, porque todo el tiempo es consumo, 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 consumo. Y conectarme conmigo, a veces me desconecto, no todo el tiempo estoy conectada. Es un trabajo que lo tenemos que hacer siempre y es como un acto de rebeldía. Cuando uno se escucha, cuando uno realmente hace lo que quiere sin un condicionamiento, es un acto de rebeldía. Y cuando teje red, libertad. Ni te digo, eso es libertad. Eso es la verdadera libertad. Y que hay que saber llevarla. También. Como porque hay que ir en contra de la corriente. Es todo un proceso, es todo un peso que hay que sacarse encima. Pero bueno, es el precio, ¿no? Y en la medida que me encontraba, me iba liberando. Y en la medida que adelgazaba, iba encontrándome con mi esencia cada vez más yo, pero no por una cuestión de estética. No, es también. O porque primero es salud y segundo es que yo estaba atrapada en un cuerpo en la cual no podía ser yo. Yo no peso 50 kilos y soy una modelo. No me interesa. Quiero sentirme bien conmigo. Quiero ser una herramienta, saludable. el cuerpo es una herramienta donde se aloja el alma y hay que cuidarlo también. Tal cual. Es un poco y un poco. Tal ni una cual. ni la otra, ¿no? Tal cual. Haciendo una reflexión y un pequeño cierre, me gustaría preguntarte para alguien que se siente atrapada, ¿por dónde puede empezar? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Re profunda. Mirá, ¿por dónde podés empezar? Yo tengo un montón de consultas sobre eso, ¿no? Porque es como que no hay una receta. Yo no te puedo decir, bueno, el tip de ahora no es una receta para hacer un budín saludable. Es la vida de uno, es la personalidad de uno. Primero, ¿sabes con qué? Con conocerse. Y para conocerte tenés que moverte, porque no te das cuenta. Si uno no se mueve y no te das cuenta de las cadenas que tenés, en la jaula que vivís. Generarte una incomodidad, ¿crees? La vida generalmente te aparece en escenarios de destino donde si no te moves de ahí, ya no das más. El escuchar, el abrir la mirada, la conexión, verdadera conexión, porque estamos sistematizados para desconectarnos, para mirar solamente el afuera, para mirar tus ojos verdes, para mirarme el pelo y lo que uno tiene. Entonces, todo eso se va a caer porque después hablamos de astrología, pero estamos en un plano donde todos los sistemas de creencias se van a caer y estamos en ese camino, pero para uno arrancar, hacerle caso a esa incomodidad. Primero va a costar, porque uno está negada, uno quiere estar bien, quiere que sea, bueno, es esta la receta, listo, mi vida era recibirme, tener una familia, listo, ahí quedaba. ¿Qué pasa con eso? No, claro. Entonces era como yo pensé que era eso. Ah, bueno, pará, tenía 20 años, 22, bueno, sí, sos docente, tenés hijos, la casa, bueno, todo lo que, la familia, listo. No es todo eso, es todo eso más todo lo demás. Primero, la conexión con uno mismo, uno misma. Sí, tratar de vivir la vida lo más auténtico que se pueda para estar bien y generar un entorno lindo para habitar. Sí, entonces yo diría que es esto, escucharse y de ahí buscar, ¿no? No quedarse quieta, buscar el camino, que cada uno le vibre, que cada uno sienta, sea el gimnasio, sea ir a charlar con una amiga los sábados, sea ir a caminar. ¿Te acordás cuando salíamos a caminar que no teníamos un mango? Sí. ¿Te acordás cuando hacíamos la feria? Sí. Entonces, la comunidad es supervivencia, chicas. Si nosotras recordamos cuando arrancamos, por eso nos emocionamos, porque estábamos perdidas, no había un mango, no había... Ya les contaré mi historia en otro capítulo, pero chicas, puedo asegurar en este que el estar acompañada en esos momentos te hace ver la luz. Es fundamental. Y tenés que salir y mostrar tu miseria, dejar el ego atrás. Claro. Bajemos un poco el ego, chicas, no hay nadie, el que te juzga
está ahí afuera, tu compañera de vida, tu compañero de vida, el que sabe quién sos, puede ver tus miserias, que no las va a usar en tu contra. Entonces es importante que te abras y que generes un entorno en donde te sientas confiada, en donde puedas caer tranquila. Y con eso, de a poquito, con esfuerzo, con terapias. Con todas las herramientas que uno puede ir adquiriendo y quiere, ¿no? Sí. Quiere Y hablando de lo que sentís, no se guarden las cosas, no vas a hacer menos por fracasar. Miren, chica, estamos contando esta historia. A veces lo que pasa mucho hoy en día, que en las redes se ve la vida perfecta de todo el mundo. Claro, obvio, ahí está la fotito y bueno, qué lindo. Entonces, si nos estamos alimentando de eso, ¿qué nos estamos comiendo hoy en día? Muchas películas de Disney, muchas historias fantásticas de éxito, y tratar de cerrar un poco los ojos, apagar un poco el teléfono y pensar, ¿qué es el éxito para mí? ¿Qué es lo que a mí me haría sentir plena y bien? Y desconectarse un poquito de eso, porque realmente hay que manejarlo con cuidado. No está mal usar las redes y todo eso, pero bueno, hay que ver qué nos muestran, qué nos están vendiendo y qué estamos consumiendo nosotros. Y bueno, y ahí está, ¿no? Y qué creencia construimos de nosotros mismos. O sea, desaprender de nosotros es un retrabajo y todavía lo estoy haciendo. Porque hay muchos títulos eso decía, ¿no? En la última charla que tuvimos cuando hicimos el encuentro de mujeres, cuando hicimos lo de la sanación, de decir, ¿no? Nos creemos que, no, yo soy así, etiqueta. Yo ya soy así. Claro, es como que si vos cambiaste, traicionás a vos misma. Yo soy así. Sí. Bueno, sí, listo, a mí no me gusta la cocina, yo ya soy así, yo no, lo que fuera que hagas. Claro, y de repente te gustó la cocina y decís, ay, no lo voy a hacer porque soy una chanta. Claro, hacerlo. Aceptar que uno puede cambiar. Estamos en constante cambio y eso también es clave y nos cuesta todo. Nos vendieron una estabilidad que no existe. Sí. Hola, ¿qué tal? No existe, sépanlo. Bueno, quiero hacerte una preguntita más. ¿Qué consejo le darías a esta versión tuya que estaba en un punto de quiebre? ¿Qué le dirías a esta mujer, Pato, que estaba trabada, bloqueada, con culpas? Un consejo. Si yo pudiera, hago el trabajo de ir a... Vos serías Pepe Grillo y la hablarías voy al pasado, sí. Voy yo, mi yo del futuro. Tu yo del futuro. A veces tengo como esas meditaciones que vas a tu yo del futuro, me tira buena data. Atenti, Atenti, Ana. Eso es otro capítulo. Otro capítulo, chicas. Le diría despertate, dale, confía en vos. Despertate, salí al mundo, deja de esconderte. ¿Y cómo pueden las mujeres empezar a escuchar su intuición? ¿Tenés algún tip, alguna herramienta que le puedas brindar, que pienses que pueda servir para escuchar la intuición? Sí, bueno, lo que a mí siempre soy muy respetuosa con respecto a o dar consejos o eso, no me gusta ponerme en ese lugar, porque creo que todo el tiempo no hay nadie que aconsejar, sino dar un testimonio de mi experiencia claro. de poder decir, bueno, a mí me sirvió esto, cada uno es diferente, entonces cada una, y tenemos realidades diferentes. Pero a mí lo que me sirvió principalmente es esto que yo te decía, mirarme, hacerme cargo, tips de escribir mucho, de escribirme a mí. De tener registro. De darme espacios donde yo estoy, donde puedo crear y donde me siento plena, sea a través del arte, por ejemplo, en mi caso. El arte a mí me salvó, y bueno, ya lo sabemos. A través del holístico. Eso es lo que a mí me sirvió, pero hay mucha gente que puede ser a través de lo que les guste hacer. Donde no hay nada más lindo de... Sí, entró una llamada. Una llamada. Esto puede pasar. No hay nada más lindo que ser uno cuando uno es, creo, es cuando te gusta algo y te expandís. Ahí es donde te expandís. Y bueno, encontrar el camino de eso. Ahí conectás con uno, con esa infancia. Cuando uno es niño, conecten con su niña interior, conecten con su esencia más natural, más genuina. Ahí, la infancia, sí.
Ahí uno no se traiciona, porque viste que jugás. Todavía no te hiciste un personaje. Claro, ahí no estamos etiquetados. Sí. Bueno, No vos tenés limitado. Que hacer, las mujeres tienen que hacer esto, los hombres esto. No hay vergüenza. No hay nada, está buenísimo. Sí. Entonces conectar con esa niña que todas tenemos adentro. Esa niña libre, que realmente iba por la vida sin pensar y siendo uno. Mirándose el espejo y amando su esencia, sin prejuicios. Tal cual. Así que, bueno, chicas, queremos agradecerles a todas por acompañar esta charla, por escucharnos, por ser parte de la comunidad. Si quieren compartir, si tienen ideas, ganas de hablar de algo en especial, nos pueden dejar toda la info que quieran. La idea de nosotras es trabajar conversaciones que abran una puerta a que se puedan expresar más mujeres, de intercambio, para que digan lo que sienten, para que escuchen. Así que escuchémonos, hablemos entre nosotras, acá está el espacio, y bueno, que siga creciendo. Y gracias a la Maga por contarnos tu historia, porque no es fácil abrirse auténticamente delante de una cámara y dejarlo ahí para que el resto de las personas lo escuchen y tomen quizás una acción a partir de tu experiencia. Ojalá resuene, y sé que es así, por el trabajo que yo vengo haciendo hace años, porque mientras sano, ayudo a sanar, y esa es la idea, que en red podamos sanar, que este mensaje les sirva, las ayude. Y bueno, no, gracias a vos por esta idea hermosa que tuviste de poder hacer un espacio de mujeres donde nos escuchamos, donde hay preguntas y también buscamos respuestas para ayudarnos, para seguir en este camino. Para multiplicar la energía, que se chicas. multiplique. Bueno, después en la descripción del podcast voy a dejar @ a la Maga, así la pueden seguir en redes, a Buda Clan, nos pueden escribir todas sus inquietudes, lo que quieran. Así que bueno, nada, estamos acá para escucharlas, para que nos escuchen también y también para que nos den devoluciones. Esto empieza, no tenemos experiencia en el rubro. No, es la primera vez. Somos unas charlatanas bárbaras y queremos hablar y nos encanta reflexionar sobre la vida y sobre todo para crecer. Estas son nuestras charlas siempre. Esto que estamos grabando ahora son las charlas que tenemos siempre cotidianamente, así que siempre decíamos, pero esto hay que grabarlo, porque está muy bueno cuando uno se siente en cena a charlar, hablen. Yo creo que la palabra construye puentes, entonces no, es mentira que la palabra se la lleva el viento, las palabras construyen un montón de cosas. Construyen y también nos ayudan a sanar. Sigan, buscan, sí. Y si son malas también, porque te enfrentas con algo que, bueno, esto no. Así que gracias por la escucha, gracias amiga, por chicas, este momento. Un abrazo a mi amiga, Vamos. Abrácense mucho chicas y nos vemos en el próximo. ¡Mua!